Buenos días a todas y a todos los presentes. Muchas gracias por asistir. Les damos la bienvenida a este ciclo de webinarios llamado Llegó la hora, implementando la política regional para la prevención y lucha contra la corrupción. Estamos en el primer webinario. Hoy día vamos a trabajar sobre control externo y transformación digital. Damos la bienvenida también a los panelistas. Vamos a partir con un pequeño saludo de Daniela Santana desde la presidencia del grupo de trabajo del CTCT. Así que por favor, Daniela. Muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Es un honor para mí, como parte de la coordinación de la presidencia de la Comisión Técnica sobre Lucha contra la Corrupción de la OLACES, darle las más cordiales bienvenidas a esta, la primera sesión o la sesión inaugural del ciclo de webinarios denominado Llegó la hora, implementando la política para la prevención y lucha contra la corrupción de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, o la CEF. Les digo que es la sesión inaugural porque les estaremos acompañando por lo que queda del año. Tenemos una cita en octubre, noviembre y diciembre, el primer jueves de cada mes, con el objeto de reunirnos a conversar, a debatir, a conocer esta política, a conocer los desafíos que implica implementar una política de esta magnitud, a ver las acciones que podríamos llevar a cabo para fortalecer la rendición de cuentas en nuestra región y por sobre todo para compartir buenas prácticas y conocer lo que están efectuando las distintas entidades fiscalizadoras superiores de nuestra región en esta materia. Estamos muy felices de poder compartir esto. Ha sido un largo proceso a poder acuñar efectivamente este instrumento. Así es que me gustaría, para estas palabras de inicio, contarles un poco acerca de la política en sí misma. Es bastante relevante para nuestro equipo y para todas las personas que han estado involucradas en este proceso, y con mucho gusto le contamos que esta política tiene determinados principios. Uno de ellos es el compromiso, la igualdad y la inclusión, la cooperación, la integridad, la innovación, la confianza, la transparencia y la independencia, y que tiene también algunas características. Como les decía, habemos muchas personas que estuvimos involucradas en el desarrollo de este instrumento. Es una política que fue elaborada de manera participativa, en bastantes reuniones, recordarán por ahí. Tuvimos un importante taller técnico en abril de este año y finalmente fue aprobada por el Consejo Directivo de la CEF en mayo de este año. Es una política que es medible, que es flexible, que es inclusiva, busca ser sostenible y eficaz. Eh, Eh, Respecto de cómo está estructurada esta política, me gustaría en este momento compartir con ustedes que esta política contiene 84 recomendaciones, que está estructurada en 7 ejes, un eje de medidas transversales y 7 ejes temáticos. Estos temas son control interno, control externo, coordinación y cooperación, transparencia y comunicación, capacitación y sensibilización, transformación digital integral y participación ciudadana e impacto. En torno a estos 7 ejes está estructurada entonces este documento, y en los siguientes webinarios vamos a intentar dar luces de cada una de estos ejes y de los elementos que implica para una entidad fiscalizadora superior eh, implementar una política de estas características. Es relevante para nosotros como presidencia de CTCT establecer que, si bien las entidades fiscalizadoras superiores, por el hecho de ejercer nuestro principal rol y más común rol a toda la región, que es el ejercicio del control externo por la vía de la auditoría, que en sí mismo es un control de prevención de la corrupción, no nos quedaremos solo con eso, no solo con el ejercicio externo, sino que es muy importante liderar con el ejemplo y demostrar que las entidades fiscalizadoras superiores tenemos un rol que jugar en la lucha contra la corrupción también al interior de nuestras propias instituciones. Eso es muy importante para todas aquellas personas que hoy nos acompañan, que no son necesariamente parte del mundo de las EFS, pero que sí están buscando unas entidades aliadas, bien a nivel regional, como la CEF, bien a nivel nacional, como en cada una de sus entidades fiscalizadoras superiores. Aprovecho esta ocasión para contarles que actualmente nos encontramos en proceso de efectuar los diagnósticos institucionales de cada una de las EFS, de manera que puedan implementar esta política. Está abierta la convocatoria todavía,
Así es que nos pueden escribir a presidenciactct@contraloría.cl y contactarnos para poder implementar este diagnóstico o para conocer de qué se trata y empezar este decidido y comprometido camino que tenemos en OLACEF para prevenir y luchar contra la corrupción. Estamos muy contentos de tenerles aquí hoy. Corran la voz. Para quienes no pudieron unirse, les contamos que el video va a estar luego disponible en el canal de YouTube de la OLACEF. Por lo tanto, no hay forma que no conozcan esta política. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos y espero que, sinceramente, que este webinario de hoy y todos los que vienen sean bastante provechosos. Que tengan feliz tarde o feliz mañana, dependiendo de dónde estén. Muchas gracias, Daniela, por ese saludo. Vamos a dar inicio entonces con los panelistas. Tenemos 3 panelistas del día de hoy: el licenciado Gregorio Cocón de Guatemala, Carlos Morales y Felipe Calves también. Vamos a partir con el licenciado Cocón. El licenciado Cocón es abogado y notario, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con 20 años de ejercicio profesional como abogado litigante, 15 años como catedrático titular en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, y ahora trabaja para la Contraloría General de Cuentas desde el año 2009, actualmente ocupando el cargo de inspector general. Bienvenido, licenciado Cocón. Adelante. Amigos y amigas de América Latina, miembros de la CTCT, quiero agradecer esta grata invitación en la que pretendo abordar el tema, el control externo, la transparencia digital y también el plan operativo 2023-2025. Gabriela Paz, buenos días. Buenos días a los señores Carlos Morales de la Contraloría General de la República de Costa Rica, el señor Felipe Calviet del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil. Inicio con esta charla, el control externo. El diccionario de la Real Academia Española adopta algunos de los siguientes significados: comprobación, inspección, fiscalización, intervención, dominio, mando, regulación. En ese sentido, si hablamos de control en términos jurídicos, abarca todos aquellos lineamientos, actos y procedimientos, ejercicios por los órganos o entidades legalmente establecidos, de acuerdo a sus respectivas competencias, funcionamientos y atribuciones de vigilar, verificar y comprobar a través de sus mecanismos, sobre los cuales puede producirse diversas consecuencias jurídicas, responsabilidades que pueden ser de naturaleza administrativa, civil y penal, sin que éstas sean excluyentes entre sí. Compañeros y amigos de la FS, les quiero compartir que en Guatemala existe la ley de probidad y responsabilidad de funcionarios públicos. Derivado del control externo que ejerce la FS de Guatemala, la ley de probidad en sus artículos 7, 8, 9 y 10, así respectivamente, nos va detallando las distintas responsabilidades en que incurre un funcionario público derivado de su función pública si no hace correctamente sus actividades encomendadas para el control del gasto público que se le fue dado para su hogar. El control gubernamental lo podemos dividir en 2 tipos: el control interno y el control externo. El control interno pues, puede conceptualizarse como el conjunto de acciones y que ejerce la propia entidad pública sobre sus mismas actividades. Es aquella que puede ejercer para hacer más clara, más transparente y luchar contra la corrupción, pero desde dentro de la entidad fiscalizada.
El control externo es el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos técnicos que compete aplicar a los órganos de las entidades fiscalizadoras superiores. Es en este caso que somos nosotros, los miembros de la AFS, los llamados a ejercer ese control externo. También a manera de ilustración, aquí en Guatemala y también en las otras AFS existen esos controles externos, como son los controles de los órganos legislativos y también el del judicial y también de la población. El control externo se debe asimilar desde un enfoque nacional o local, que es desarrollado por la DFS como órganos máximos de control externo, cuya función esencial, como todos sabemos, es la fiscalización de todo interés hacendario público. Y también tenemos un enfoque internacional que es desarrollado por aquella organización que todos conocemos, que es internacional, que es autónoma, independiente, profesional, apolítica, como es la INTOSAI. ¿Y qué finalidades tiene la INTOSAI? Promover el apoyo mutuo de las CFS. Y eso es lo que estamos haciendo en estos webinarios, en estos encuentros. Apoyarnos mutuamente para que la fiscalización del gasto público sea lo más eficiente posible. Fortalecer el intercambio de ideas, conocimientos y experiencias, que también es propio de lo que estamos empezando esta mañana. Actuar como portavoz reconocido globalmente por las EFS dentro de la comunidad internacional. Elaborar normas para la auditoría del sector público. Fomentar la buena gobernanza y apoyar el desarrollo de capacidades, la cooperación y una continua mejora del rendimiento de la CFS. Asimismo, el control externo, compañeros, lo podemos dividir en dos ámbitos. Desde el ámbito o el punto de la fiscalización propiamente, el cual establece que debe de existir un órgano con las atribuciones y facultades para realizar la fiscalización de los recursos públicos. Y eso somos nosotros, por mandato constitucional o por designación de las leyes. Las EFS somos los entes encargados de esa fiscalización. Pero también está el otro punto, ese otro punto de vista de la comunicación para establecer los parámetros de uso de los productos de auditoría. Es decir, qué acciones se realizan con los informes de auditoría. Una vez que tenemos el producto, debemos de comunicarlos a los otros entes externos de fiscalización para que puedan ellos ejercer ese llamamiento cuando el gasto público no se está empleando debidamente como la ley lo requiere. Y ahora quiero compartirles cómo está regulado el control externo en Guatemala. Por mandato constitucional, la Contraloría General de Cuentas no se limita a ejercer sus funciones únicamente sobre los ingresos y egresos públicos, sino por el contrario, extienden sus funciones de manera amplia sobre cualquier interés hacendario del Estado. Es decir, no se restringe a controlar y fiscalizar los presupuestos de los organismos del Estado, los municipios, las entidades descentralizadas y autónomas, como también se extiende hacia el patrimonio. Y esto quiero ponerle énfasis, al patrimonio de los funcionarios públicos o los empleados públicos sujetos a fiscalización y a la rendición de cuentas de la administración, pues finalmente constituyen parte de los bienes del Estado, según impone
la Constitución Política de la República. Todo aquel funcionario público y empleado público que maneje fondos del Estado y o que gane más de 8,000 quetzales, aproximadamente $1,000, está obligado a presentar una declaración jurada patrimonial al ente fiscalizador, a la Contraloría General de Cuentas de Guatemala. ¿Por qué? ¿Qué queremos con eso? Evitar la corrupción. Que el empleado o funcionario público que maneje fondos públicos no se haga rico, que no haya un enriquecimiento ilícito, evitar la corrupción, que los bienes, el erario del Estado sea empleado para el destino que previamente se le ha dado. De igual forma, compañeros, nuestra ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas, desarrollando la Constitución Política de la República, somete a las entidades descentralizadas y autónomas del Estado a la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas, a nuestra EFS, para determinar si la gestión institucional de los entes sujetos a fiscalización se realiza bajo los criterios de probidad, eficiencia, eficacia, transparencia, economía y equidad. También quiero compartirles el control externo en el plano internacional. Saliéndonos del ámbito de Guatemala, existen normas de carácter internacional que regulan lo relativo al control externo, siendo estas las normas internacionales de las EFS. A realizar un análisis, compañeros, a las normas ISAI 1 de la Declaración de Lima, en su artículo 3 nos regula lo referente al control interno y externo y lo establece de la siguiente manera. Permítame, se los voy a leer para no poner palabras que no vayan en el texto. Los órganos de control interno pueden establecerse en el seno de los diferentes departamentos e instituciones. Los órganos de control externo no pertenecen a la organización de la institución que debe ser controlada. Las entidades fiscalizadoras superiores, nosotros, las EFS, son órganos del control externo. Las entidades fiscalizadoras superiores son órganos de control. Somos las EFS, las llamadas, tanto por las normas internacionales como las normas nacionales, a cumplir ese mandato, el control externo. Las normas ISAI, en cada uno de sus niveles, desarrollan los principios y establece los parámetros para realizar una fiscalización de forma eficiente, eficaz e independiente. Sobre todo, independiente. Pero no únicamente desarrolla lo relativo al proceso de fiscalización, sino que desarrolla la segunda fase, referente a la comunicación, y se encuentran inmersos a las distintas normas ISAI. Pero quiero enfocarme en la número 12. Voy a darle lectura. Principio de transparencia y rendición de cuentas. Específicamente, compañeros, en el principio número 4. Informar sobre los resultados de las auditorías para así permitir que el público pueda pedir cuentas al gobierno y a las entidades públicas. Las EFS deben ofrecer información objetiva de manera simple y clara, utilizando un lenguaje comprensible para todos los actores interesados. La EFS debe hacer públicos sus informes de un modo oportuno. La EFS debe facilitar el acceso a sus informes a todos los actores interesados que utilicen las herramientas de comunicación apropiadas. Eso es la comunicación. Las normas nos llevan a que los productos de auditoría sean comunicados, porque de nada nos sirve tener guardados esos productos
sin que sean comunicados a la población para que ellos puedan pedir cuentas a las autoridades y a los funcionarios empleados públicos que manejan el erario del Estado. Una vez que se ha hecho público los resultados de la fiscalización de la FS, esos productos de auditoría, los ciudadanos pueden pedir cuentas a los responsables de los recursos públicos. De esta manera, la FS promueve eficiencia, promueve la eficacia, promueve la rendición de cuentas y sobre todo la transparencia de la administración pública. La población de nuestros países exige que las entidades públicas tengan un alto grado de transparencia y sobre todo un adecuado uso de los recursos estatales, el control en general y las técnicas de auditoría en particular son métodos adecuados para avanzar en la construcción de ambas exigencias. Compañeros, siguiendo, ahora quiero hablar de las dimensiones del control externo. La dimensión del control externo dependerá de las facultades y atribuciones que, de acuerdo a la ley, tenga cada FS para ejercer sus funciones. Al referirme que dependerá de las facultades que le atribuyan, quiero dar un ejemplo. En Guatemala encontramos que la Contraloría General de Cuentas no posee facultades para que sus opiniones o dictámenes en el ámbito de su competencia sean vinculantes, como sucede, por el contrario, en otros países. Les comento, existe aquí en Guatemala la ley de lo contencioso administrativo. En la ley de lo contencioso administrativo, en su artículo 3, establece que aquellas opiniones o dictámenes no son vinculantes y que, que le es prohibido tenerlas como resolución, ya que las resoluciones son que únicamente son de competencia en materia jurisdiccional. A manera de ilustración, en la Contraloría General de la República, en Perú, que hace unos 2 años, acudimos a dicha FS de Perú y encontramos que posee la facultad de emitir opiniones vinculantes sobre la interpretación y alcance de la normativa del control. Por ejemplo, los servicios de control y servicios relacionados. Pero eso no lo tenemos en Guatemala. No tenemos esa fuerza de los dictámenes para que la Contraloría pueda ejercer sobre las entidades públicas. No son vinculantes en Guatemala. En Perú, la legislación sí lo contempla. Otro ejemplo que quiero compartir es que al realizar una lectura para esa exposición pude notar que en Argentina el control externo de conformidad también lo ejerce con lo establecido en la Constitución Nacional, que es una atribución propia del Poder Legislativo, pero también es importante mencionar que la comunicación, a lo que he venido platicándoles, la comunicación a los interesados es reconocido como parte del proceso del control externo. Para concluir este punto, quiero preguntarles, compañeros de la CFS de América Latina, quiero preguntarles, ¿qué debemos realizar con los productos de auditoría? ¿Cuál es el alcance que debe tener? ¿Serán simples informes de auditorías que queden ahí archivados? Compañeros, mi respuesta contundente es que debemos publicarlo, darlo a conocer todo para formar la transparencia. Debemos dar a conocer a toda la población cuál es el resultado de nuestro trabajo. Eso dimensionará más el trabajo de nosotros, de las CFS. Hará más transparente la administración pública.
estamos realizando y estoy seguro que tendrá un impacto positivo en el uso de los recursos estatales. Ahora bien, les voy a compartir cómo construir modelos de control interno en la FS de América Latina. La corrupción, compañeros, eso no es un secreto. La corrupción es un flagelo que no solamente está debilitando las democracias, la democracia como forma de gobierno de América Latina, sino que está limitando las oportunidades de las miles y miles de familias de este continente. Es por ello que se convierte en un gran desafío para poder construir modelos de control interno que tienen como bandera la lucha contra la corrupción. Las FS debemos impulsar, sensibilizar, concientizar y conducir a la reflexión sobre la importancia y necesidad de la forma ciudadana que efectúen con valores y principios morales, para que cuando asuman cargos públicos, esos pequeñines que van creciendo y lleguen a tener los cargos públicos, se identifiquen con una cultura de probidad, una cultura de ética, una cultura de transparencia e integridad, y en general para que se identifiquen con las reglas del Estado de Derecho. Pero también debemos fomentar la participación ciudadana. Eso es importantísimo, compañeros, que la participación ciudadana se dé más y sea espontánea. La denuncia ciudadana debe ser parte del proceso de control interno. Darle la participación. Instruir a la ciudadanía para que denuncie esos malos actos de los funcionarios y empleados públicos. Como otro punto tenemos la transformación digital y como esto nos ayuda al combate a la corrupción. Quiero referirme a algunos programas que hemos impulsado en Guatemala y pues los menciono para que sepan lo que estamos haciendo para tener un cambio. Y también queremos aprender de las demás EFS sobre eso, que son un punto de partida para la transformación digital. Actualmente hemos desarrollado un sistema para bitácoras electrónicas que nos ayuda al mejoramiento y el seguimiento, el control y la fiscalización de la obra pública. Eso es importantísimo. Miles y miles de millones de quetzales son invertidos por el Estado en la obra pública. Y es necesario que tengamos el control de esa obra pública. Las bitácoras se hacían mediante libros físicos, se gastaba papel y se traía a la Contraloría. Había un seguimiento, tardaban días y lo que quisimos, porque lo acabamos en la administración del doctor Bode, es cortar la posibilidad de actos de corrupción en casa, porque debemos de empezar en casa. Y así hemos implementado todos aquellos que tenían un trámite engorroso, y así la población ya no tiene que venir a la ciudad o viven en el interior o viven en los pueblos alejados y tendrían que venir y hacer gastos. Ahora lo hacen en forma digital. De igual forma, quiero darles a conocer que hemos puesto a la disposición del ciudadano a través de nuestra plataforma web una herramienta que les permite visualizar si tienen algún proceso que deban solventar ante nuestra institución. Anteriormente tenían que venir y eso podría darse o pudo darse a actos de corrupción y eso ya lo cortamos de raíz.
También contamos con varios mecanismos para que el ciudadano pueda presentar su denuncia. Hemos implementado también, compañeros, un sistema de buzón en la institución, pero también se ha desarrollado la aplicación para terminales móviles. De igual forma, se puede presentar a través del portal web y por correo electrónico. Se implementó la presentación de la declaración jurada patrimonial. De esa declaración que nos obliga a los funcionarios, empleados públicos, la ley de probidad y responsabilidades de empleados públicos, esa misma declaración jurada se hacía con formularios, con físico, papel, y esto ya se posee en forma electrónica. Y poco a poco, gradual, iremos quitando la forma física. Esto es en los casos de toma de posesión del funcionario empleado público y cuando cese su cargo. Todo eso de manera electrónica. También hemos hecho la migración en el cual hemos desarrollado el programa del municipio fiscalizado. Eso nos está dando mucho resultado, muy buenos resultados. Es un programa impulsado por el señor Contralor y que pretendemos bajar a los más bajos estándares la corrupción y las malas prácticas. El cual, aquí, ¿cómo funciona? Trabaja con una metodología. Ese programa en forma de algoritmos para seleccionar las entidades que se deben fiscalizar. Anteriormente, a dedo se decía, va uno a una entidad, vas a otra, a otras no. Lo que se evita es que el sistema diga cuál entidad hay que fiscalizar. Y así se evita ese tráfico de influencias, que a mí no me auditen, que al otro no. Aquí es parejo. El escrutinio de la FS de Guatemala es parejo para todas las instituciones públicas. Y dicha auditoría la hemos dividido en dos aspectos. El de cumplimiento consiste en verificar que los empleados y empleados públicos estén realizando sus funciones y atribuciones. Eso es lo que queremos, que cumplan. El maestro que cumpla. Si entra a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana que esté en su escuela. La enfermera que esté a la hora en cual tiene ella que estar en el hospital. El programa cuenta con un sistema de geoposicionamiento que nos indica si realmente el auditor se hizo presente in situ, si está en el lugar, porque no queremos, porque también le estamos entrando al control en casa. Eso sería el control interno. Pero necesitamos que si vamos a auditar duramente a los demás entes, empezamos por casa. Eso es el mensaje del señor Contralor, en el cual no estamos permitiendo ningún acto de corrupción y también necesitamos que las personas se pongan a trabajar, estén en el sitio y no llenando los formularios o lo que tengan que hacer desde la comodidad de sus casas o sus oficinas. En otro aspecto sería el de desempeño. Ya vimos el de cumplimiento, ahora vamos a la otra etapa, el de desempeño. Siendo una etapa detectiva para establecer que el servidor o empleado público esté prestando el servicio de calidad. No solo queremos que esté presente, si esa es su obligación, esa es su obligación estar presente a la hora de entrada y salida y prestar el servicio al cual se contrató. Necesitamos que lo dé con calidad, que atienda a la gente, porque es el pueblo, es la población la que nos paga a los funcionarios públicos nuestros salarios, sino que se debe prestar un servicio
digno a la sociedad, porque la sociedad es la que nos debemos. El auditor debe de también, vamos más allá, debe de preguntar a los usuarios. Ya investigamos al funcionario. Ahora, al usuario, cómo están siendo atendidos. Y ellos nos darán las respuestas de cada uno de esos funcionarios públicos. Les cuento, muy contentos estamos, porque el día de ayer el Contralor General ha puesto en marcha el centro de costos. Esto evitará enormemente cualquier gasto innecesario, sobrecostos, el cual se pretende monitorear el uso de los recursos para llevar un mejor control de los ingresos y egresos de esta AFS, que también estará vinculado con las compras de baja cuantía. Estamos interesados, estamos viendo la baja cuantía a nivel interno de la institución y también a las entidades del Estado, a todos, y tener parámetros de costos de los productos. ¿Quién vende más barato? ¿Qué empresa le ofrece esto? Pero tener varias ofertas para que no exista ese tráfico de influencias y comprar el que se les antoje. Para que no existan compras con precios excesivos en las entidades fiscalizadoras. Asimismo, quiero compartirles que estamos próximos a implementar otros programas digitales como lo son la Caja Fiscal Electrónica, la segunda fase del sistema de bitácoras electrónicas que le había mencionado sobre el control de la obra pública, ya está por salir las bitácoras electrónicas. También la autorización de títulos académicos. Eso, alguien se graduaba, los jovencitos salían y la misma FS engorrosamente hacía un trámite largo, tedioso, que la gente de la provincia tenía que venir a registrar los títulos. Ahora no, todo eso se hace en forma digital. También los servicios digitalizados de la utilización de los vehículos. Otro problema que teníamos o que tenemos grandemente, pero se están arreglándose. Con esto vamos a luchar para la utilización de los vehículos. Los vehículos vamos a saber por geoposicionamiento dónde están esos vehículos. Es de interés. No tenemos que estar gastando en combustible para que anden la gente usando el fin de semana, por ejemplo, cuando no es día laborable. Nosotros tenemos que tener los vehículos guardados, salvo aquellas diligencias o aquellas comisiones que vengan de lejos. Tiene sus excepciones, pero vamos y estamos controlando a los vehículos de la institución y de todas las instituciones con geoposicionamiento. Como último punto, estaré mencionando el plan operativo de OCEF 2023-2025 de la política regional para el combate, prevención y lucha contra la corrupción de OCEF. Quiero compartir con ustedes información esencial sobre la importancia de la política anticorrupción y las acciones que se están tomando para prevenir y combatir la corrupción en las entidades gubernamentales. En este contexto, se destacará la relevancia de la política regional para el combate, prevención y la lucha contra la corrupción. Para prevenir y controlar eficazmente la corrupción, es esencial realizar análisis internos de riesgo y desarrollar medidas eficaces de mitigación. Debemos abordar la política anticorrupción de OCEF
y su enfoque preventivo. Esta política busca promover la transparencia y rendición de cuentas en la administración pública de los países miembros, establecer líneas prioritarias como la generación de confianza ciudadana y la prevención de la corrupción. Es a eso que estamos llamados, prevenir y combatir la corrupción. También, compañeros de la FS, en las implicaciones de la gestión actual, se identifican 6 lineamientos de políticas. 1, el sistema de alertas tempranas e intervención concurrentes. Esos son estudios de los fenómenos del gasto público en términos de futuro. Y 2, coordinación interinstitucional con entidades de justicia. Es alinearse a los procesos de lucha por el Estado de Derecho. 3, la auditoría social y denuncia ciudadana. Es extender los procesos de cultura para la participación responsable de los ciudadanos en los procesos de fiscalización. Y 4, el estudio de prevención contra la corrupción. Significa entender los fenómenos de corrupción. Si no lo entendemos, no podemos combatirlos. Y 5, los sistemas de comunicación e información, de lo que veníamos platicando. Lo que les vengo platicando anteriormente, esa comunicación y la información, que no es más que mantener esos canales de comunicación con la prensa internacional, la prensa nacional, para que se conozcan los productos de auditoría. Y también con la población en sí. Los planes, el 6, planes de reforma institucional, aumentar los niveles de autonomía de la EFS. Cada EFS participante del proceso creó su propio plan operativo, respecto del cual la política las orienta a adoptar criterios técnicos y científicos para que permitan confirmar avances de la lucha contra la corrupción. Por último, incorporó se incorporó un consolidado de recomendaciones y próximos pasos que servirán como guía para la implementación de las políticas anticorrupción. Estos pasos proporcionan una visión general de las acciones a tomar. Quiero concluir mi intervención, compañeros de América Latina, manifestando que el doctor Frank Helmut Bodefuentes, Contralor General de Cuentas de Guatemala, extiende un cordial saludo a todas las AFS que conforman OLACEF y expreso mi respaldo a la CTCT y al equipo de Daniela Santana, quien lidera y tiene un excelente equipo de trabajo en la FS de Chile. La FS de Guatemala está comprometida en apoyar todas y cada una de las políticas de OLACEF. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Cocón. Muy interesante la presentación. Tenemos un espacio para preguntas, pero la vamos a dejar al final de los 3 panelistas, así que también invito a las personas que están viendo el webinario que puedan dejar sus preguntas y dudas y comentarios en la sección de preguntas. Vamos a continuar con Carlos Morales de la EFS de Costa Rica. El señor Carlos Morales Castro es máster en evaluación de programas y proyectos de desarrollo y licenciado en economía, ambas por la Universidad de Costa Rica. Cuenta con especialidades en análisis de riesgo cuantitativo, ciencia de datos y transformación digital. Posee más de 12 años de experiencia en distintos ámbitos en materia de fiscalización de hacienda pública, en áreas como auditoría, control interno, sistema de administración financiera de la República, obra pública y desarrollo de ciudades. Ha coordinado y asesorado distintas áreas de fiscalización en materia de su competencia. Actualmente funge como gerente del área de
Seguimiento para la mejora pública de la Contraloría General de la República de Costa Rica. Bienvenido, Carlos. Adelante. Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien, que estén, como decimos acá en Costa Rica, pura vida. Saludos desde nuestro país. Tal vez para empezar vamos a hablar de un tema que es sumamente apasionante, como lo es la transformación digital, para una Contraloría que realmente se está transformando y para nuestras Contralorías que se están transformando. ¿Cuál va a ser el contenido? Bueno, vamos a dar un abordaje sobre por qué una transformación digital. Me parecía relevante, digamos, que abordáramos cuál es el contexto que estamos viviendo, cuáles son aquellos elementos de esta transformación digital que debemos considerar, digamos, a lo largo de este proceso, entendiendo que es un proceso recurrente y que no es como un stock, ¿verdad?, en un momento, sino que va a seguir a lo largo de muchos años. Tal vez algunos ejemplos de procesos llevados a cabo en Costa Rica y cerraríamos con algunas consideraciones finales. Y empecemos con el tema del por qué una transformación digital. Me parece que es relevante. Sin duda, yo creo que muchos de nuestros países han tenido o viven muchas de estas situaciones, de esto de lo que denominamos macrotendencias y efectos en la gestión pública. Por ejemplo, estamos sufriendo acá en Costa Rica algunos temas de cambio demográfico. También tenemos algunas situaciones, yo creo que a nivel latinoamericano y más que todo a nivel mundial, con temas de cambio climático. Algunos de nuestros países están con limitados o poco espacio fiscal y eso presiona, digamos, los costos de la hacienda pública a niveles altos de endeudamiento público. Tenemos una cuarta revolución industrial que no podemos cerrar los ojos y pensar que no está, ¿verdad?, que está transformando muchos de nuestros procesos. Hay una escasez de recursos importante, ¿verdad?, a lo largo de toda América Latina, también podríamos decirlo en nuestros países, y sin duda una urbanización acelerada, que más que acelerada podríamos decir que ha sido desordenada en muchos de nuestras ciudades. Estos son futuras macrotendencias que estamos viviendo y que posiblemente muchas otras vamos a vivir. Y esto nos va enmarcando cuál es la situación de entidades de control o de entidades de fiscalización superior y hacia dónde deberíamos de ir migrando en algunos temas de transformación digital para poder abordar algunas de estas temáticas. ¿Y hacia dónde vamos? Sin duda, para nadie es un secreto que tenemos millones de datos, aplicaciones con Big Data en la formulación y evaluación de política pública, datos desde una perspectiva privada, ¿verdad? Los mercados están generando demasiada información, redes sociales y demás, pero también tenemos datos desde la perspectiva pública. Cada vez son más los servicios que se están digitalizando, que se dan mediante la web y eso nos permite, nos da un espacio de cómo seguir construyendo algunos elementos y nos va presionando a nosotros como entidades de fiscalización superior hacia dónde deberíamos de ir migrando en algunos de estos temas. Y sin duda la digitalización de procesos viene a marcarnos a nosotros parte de esa transformación, no solo porque las organizaciones están transformando sus procesos y algunos están automatizando, como mencionaba ahora el compañero de Guatemala, sino que también nosotros como organizaciones hemos venido cambiando y automatizando algunos de estos procesos. ¿Y hacia dónde vamos? Sin duda este entorno no nos lo quitamos, ¿verdad?, encima a corto ni mediano plazo. Y es que vivimos, me parece importantísimo, en un momento cumbre en cuanto a incertidumbre y volatilidad. Y podríamos decir que es parte de la nueva normalidad. Eventos como el COVID-19 nos marcó sin duda a muchos de nuestros países y marcó la forma como hacíamos nosotros fiscalización y también el entorno de la sociedad y cómo nos ven a nosotros como entes de control, ¿verdad? Cada vez se nos exige una fiscalización de la hacienda pública posiblemente más conectada con ese entorno, ¿verdad?, que permita tener de manera transversal mucho, digamos, el control hacia los servicios y sin duda una tendencia a la prospectiva total, ¿verdad? Muchos no esperábamos, por ejemplo, la emergencia sanitaria y vino y nos replanteó, digamos, algunos retos. Y todo ello con el objeto de poder incidir ante los principales desafíos que enfrentan los países. Por ello es que cuando hablamos de transformación digital, tenemos que conocer este contexto. Tenemos que saber identificarlo, conocer nuestras realidades y ver hacia dónde está transformándose los mercados, las industrias, el sector público como tal, los pequeños mercados dentro del sector público, los pequeños sectores dentro del sector público y poder nosotros desde la hacienda pública, desde la fiscalización de la hacienda pública, tener esa perspectiva y también ir creciendo conforme se va desarrollando a nivel de sector público.
Y entonces acá es donde entramos, y perdonen que hiciera este barridillo un poco rápido, también por el tiempo, entramos en temas de cuáles son esos elementos de la transformación digital. ¿Por qué hablamos de transformación digital y hacia dónde deberíamos nosotros focalizarnos como entidades de fiscalización superior? Sin duda, para nosotros, y yo creo que la misma literatura nos ha dado, digamos, algunos espacios de entendimiento, hemos visto cómo la transformación digital tiene que centrarse sí o sí en la ciudadanía y en las partes interesadas. Y eso para nosotros es fundamental. Yo creo que cualquier proceso de transformación que tengamos, cualquier proceso que vayamos emprendiendo como organizaciones, tiene que tener esta focalización. Y voy a empezar de derecha a izquierda. Nos parece que es indispensable para transformar nuestras organizaciones, nuestras contralorías, tener una estrategia clara, una visión hacia dónde nos vamos a dirigir. Por supuesto que acá tiene que estar ese apoyo y ese liderazgo de nuestras jerarquías, en nuestro caso de nuestra contralora, con la cual se va desarrollando una estrategia y una visión de dónde dirigirnos como organización. Y como organización en medio de este sistema complejo. Esa estrategia es fundamental tenerla en un marco de transformación digital. Segundo, yo creo que es un componente que todos reconocemos que es fundamental y es la tecnología. Y ahora vamos a ver un poquito a qué nos referimos con tecnología, cuál es ese ecosistema que deberíamos de ir construyendo que nos permita avanzar en el tema de la transformación digital. Sin tecnología posiblemente no vamos a avanzar en transformación digital, pero no es el único elemento que nos va a permitir, digamos, ese desarrollo. También, como organizaciones, tenemos que ir planteando cuáles son los métodos y procedimientos que nosotros podemos ir mejorando, que podemos ir ajustando. En algunos casos, simplemente digitalizando. En otros casos, transformándolos, viendo dónde existen esos cuellos de botella, dónde realmente podríamos generar valor público, dónde podemos impactar realmente en algunas variables. Hemos hecho auditoría durante muchos años. ¿Qué métodos innovadores podemos aplicar? ¿Qué beneficio nos brinda cambiar esos métodos y ese procedimiento? Y acá me voy a detener porque, como vemos, tres componentes fundamentales: necesito una estrategia, necesito tecnología, sin duda un ecosistema, necesito métodos y procedimientos. Pero la transformación digital es esencialmente humana. La transformación requiere sí o sí que nuestras organizaciones invirtamos en el capital humano. Tenemos que darle respaldo a este cambio tecnológico, a este cambio de procedimientos, a esta estrategia. Y para ello estamos hablando de competencias que van más allá de las clásicas. Por supuesto, autoconocimiento, autocontrol, liderazgo y demás. Pero estamos hablando de competencias tecnológicas, competencias de análisis de datos. Y también estamos hablando de competencias que fortalezcan el pensamiento crítico, el pensamiento sistémico, el pensamiento de otros niveles, meditativo, ¿verdad? Que nos permita una toma de decisiones diferente y nos permita transformar la organización, más allá de una simple digitalización de nuestras organizaciones. Y eso es fundamental, que debería de quedarnos dentro de nuestro chip cuando emprendemos una labor de transformación digital. Y por último, en ese caso, para poder generar valor público, cómo nosotros nos mantenemos vigentes como entidades de fiscalización superior, como decía, en un entorno rodeado de macrotendencias, en un entorno rodeado de incertidumbre y de muchas volatilidades, donde se nos exigen cada vez más situaciones a nosotros como órganos de control, cómo nos mantenemos vigentes en ese valor público. Parece que la transformación digital nos da algunas herramientas y algunas cosas. Y entonces ahí vemos, ¿verdad?, cuál es la importancia de esa transformación en estos contextos de incertidumbre. Sin duda, ya lo hemos mencionado, tal vez si lo hemos escuchado en algunos foros, va a mejorar la eficiencia y la agilidad. Y esto es fundamental. Cada vez se nos exige mayor oportunidad, ser más ágiles, ser más rápidos, que nuestros productos propicien con manera más oportuna, digamos, los resultados. También ahora el compañero de Guatemala mencionaba algo que es fundamental: el acceso a la información y el acercamiento con la ciudadanía. Bueno, la transformación digital nos brinda esa posibilidad de tener ese acceso a información y ese acercamiento cada vez mayor con la ciudadanía. También nos permite tener una mayor capacidad de análisis de datos. Como les mencionaba, ¿hacia dónde vamos? Bueno, vamos a un mundo que genera día con día transacciones, tanto privadas como públicas, y esto nos permite tener una mayor capacidad de análisis de datos. También nos permite fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Hay que ver la transformación digital como una herramienta para fortalecer esa transparencia.
Y por último, dentro de esta importancia, es necesario reconocer que la transformación digital nos brinda una capacidad de adaptación distinta a nuevos riesgos y desafíos. Que no nos sorprendan que estén pasando distintas macrotendencias y que esas macrotendencias pueden direccionar nuestra gestión. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, cuando llegó la pandemia COVID-19, la transformación nos impulsó a grandes cambios. El tema de que teníamos que estar desde nuestras casas no detenía el sistema de control, el control seguía, más bien se estaban intensificando riesgos y desafíos a los cuales no conocíamos. Y la transformación digital nos brinda ese espacio, ¿verdad? Esa herramienta para poder responder a esos desafíos y a esos riesgos. Y me parece muy importante de cara, digamos, a todos los proyectos de innovación que nosotros hemos ido escuchando. Bueno, de Guatemala escuchábamos bastantes proyectos de innovación, cómo nosotros vamos adaptando esos proyectos, digamos, a estos elementos. Y ahora me voy a detener un poco en cuáles son esos procesos que ha llevado a cabo la CGR de Costa Rica, tal vez como para contarles algunos ejemplos puntuales. Primero, es una Contraloría que se ha venido transformando, sin duda, bajo un liderazgo, como les decía, necesario desde la jerarquía, que nos permita ir identificando cuál es ese modelo de negocio, tema no sencillo, ¿verdad? Hacia dónde nos dirigimos como organización, cuál es el futuro de la organización y cómo permitimos tener una organización tan flexible que se ajuste a los entornos disruptivos, pero que siempre mantenga la línea y el control que requiere, digamos, la organización como tal. Y para ello se ha ido construyendo algunos elementos que son fundamentales. Primero, un ecosistema tecnológico que nos brinde capacidades distintas a la hora de hacer análisis, que nos permita desde una perspectiva tecnológica darle soporte a esa transformación. Software libre, algunas licencias que sí hay que adquirir. Sin embargo, este es un tema esencial. ¿Cuáles son las necesidades del negocio y cómo yo creo un ecosistema que le dé soporte a cada una de las etapas, digamos, y a cada uno de los procesos? En algunos casos requerimos sistemas más avanzados para poder hacer modelos predictivos, para poder hacer analítica un poco más avanzada, ya pensar en inteligencia artificial, en otros mecanismos distintos, innovadores. En otros casos simplemente requerimos herramientas que nos permitan hacer ejercicios sencillos y demás, pero para ello tenemos que crear ese ecosistema tecnológico. Por supuesto que es un tema recurrente, hay que irlo fortaleciendo y cómo nos vamos incorporando en ese ecosistema más del sector público que nos brinde mucho mayor información y nos permita un flujo constante de datos, es todo un tema y es todo un reto que debemos seguir trabajando. En cuanto a los procesos, por supuesto que se ha venido desarrollando algunos ajustes y algunas revisiones constantes de nuestros procesos y mecanismos. La aplicación, por ejemplo, de círculos de coordinación como un método de trabajo innovador, diferente, que nos ayuda a proponer ideas de innovación, que nos ayuda a proponer cambios, que nos invita a generar distintos proyectos y que ha propiciado, digamos, la innovación en muchos temas y en muchas funciones que realiza nuestra Contraloría. Sin duda, un ejemplo clásico son las auditorías basadas en datos, y ahora les voy a comentar un poquito algún ejemplo muy particular que nos ha permitido ajustar esos procesos y ajustar esas variables. Este es un tema que sigue siendo recurrente, que no termina y que posiblemente a mediano y corto plazo no va a terminar. Es más, creo que está en el ADN de nosotros como organización y de nosotros como entidades de fiscalización superior esa revisión constante de los procesos. Y por último, y otra vez lo dejo de cierre porque me parece que es relevante, el desarrollo de competencias de las personas. Como les mencionaba ahora, hace unos momentos, el poder avanzar en temas de analíticas de datos parece ser fundamental, el poder avanzar en tipos de pensamiento con una visión sistémica parece ser fundamental, sin olvidar las grandes competencias de las personas en cuanto a los temas blandos de liderazgo, de trabajo en equipo, de autoconocimiento, de autocontrol, de pensamiento estratégico, elementos que ya hemos venido, creo que como organizaciones, trabajándolos desde hace bastante tiempo, y también elementos técnicos que no podemos obviar. Elementos desde la técnica, cómo hacemos auditoría, cómo hacemos investigación, cuáles son los elementos básicos. Y siempre ello tiene que ir acompañado, como les decía, de un modelo de negocio y del establecimiento de ese direccionamiento. Esta Contraloría se está transformando y estamos en un proceso de cambio importante, y derivado de ello,
se han gestado, digamos, algunos proyectos. Quise mencionar acá tal vez 5 proyectos que nos parecen que son importantísimos y que han generado, digamos, un impacto. Avanzar en una fiscalización basada en datos, por ejemplo, en auditoría financiera, nos ha ayudado a tener de manera automatizada algunos ejercicios con auditoría financiera que nos optimiza el tiempo, que nos reduce el tiempo de respuesta, sin duda, que nos genera mayor fiabilidad y confiabilidad en la información que estamos generando, y eso nos permite avanzar también en el análisis de otros aspectos en el marco de la auditoría financiera. La automatización de procesos, por ejemplo, el sistema de control del área de seguimiento para la mejora pública, en el cual hemos ido desarrollando también controles distintos en el marco de nuestras competencias de seguimiento que nos permitan ir viendo la evolución del cumplimiento de las disposiciones a nivel de las organizaciones, cómo se establece, cuál es esa evolución, cuál es la dinámica que hemos tenido a lo largo de los años con una visión prospectiva. También interesantísimo el tema de poder generar modelos de anomalías a partir digamos, de un análisis más predictivo mediante la utilización de modelos matemáticos y estadísticos, ya con un enfoque mucho más en Big Data, ¿verdad? Que nos permita ir analizando anomalías y que sean un insumo para realizar auditorías de cumplimiento en cuanto a temas de compras públicas, poder determinar dónde se encuentran, digamos, esas anomalías a partir de 3 elementos fundamentales: alcance, costo y tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto duran esas contrataciones? ¿Es el alcance debido? ¿Era lo que realmente quería comprar? ¿Y cuál es el precio? Lo mencionábamos, se mencionaba ahora en la pasada presentación, si ese precio está acorde con la normativa, etcétera. Y esos son modelos que se están realizando en este momento y que se están ejecutando, digamos, como un insumo para realizar algunas auditorías. Tenemos modelos predictivos, un proyecto interesantísimo que se ha venido desarrollando también como parte de algunos procesos con la INTOSAI y con la IDI, de manera que nos permita tener modelos predictivos en el cumplimiento de disposiciones y nos realimente el sistema de cara a poder tener mejores disposiciones, con un mejor alcance, que realmente obedezcan a una necesidad pública, y con modelos predictivos calcular algunas probabilidades de cumplimiento y algunas cuestiones que nos parecen importantes para una toma de decisiones basada en datos. Finalmente, un proyecto que es sumamente relevante para nosotros desde la perspectiva de control interno y de control externo también, un modelo de datos de verificación de declaraciones juradas, que nos permita con analítica hacer un análisis mucho más rápido de un 100% de las declaraciones juradas que se presentan. Hemos ido avanzando en otros temas con la incorporación de análisis de redes en cuanto a conflictos de interés y poder ir aumentando con algún software de redes ese análisis de conflicto, poder incrementar también nuestras verificaciones en cuanto a incrementos patrimoniales injustificados de funcionarios públicos. Esto a partir de algunos modelos, son proyectos que están en desarrollo, y como todo proyecto tiene que pasar por ese pilotaje, tiene que valorarse, digamos, el alcance, ver cuáles son los resultados y poder realimentar el proceso. Realmente este ha sido como algunos de los ejercicios. Tenemos muchos otros, digamos, en los cuales se ha venido trabajando a lo interno de Costa Rica. Consideraciones finales, ¿verdad? Aprovechando, digamos, nada más este último minuto que me queda. La transformación digital es inevitable. Yo creo que como organizaciones no podemos cerrar los ojos y pensar que no podemos transformarnos. Mantenernos vigentes dentro de este contexto de incertidumbre nos obliga a pensar en una transformación digital. El poder de los datos es fundamental para la toma de decisiones. Es crucial poder contar con la información, poder contar con datos. Y por último, no olvidemos que las personas son clave en los procesos de transformación. Muchas veces nos centramos en la tecnología, elemento fundamental, pero las personas, sus competencias, ese desarrollo, ese capital humano nos permite hacer una transformación mucho más sostenible, una transformación con una visión de mediano y largo plazo y que realmente impacte en nuestras organizaciones. Y eso sería, así que muchísimas gracias. Una Contraloría que se sigue transformando, por supuesto. Muchísimas gracias, Carlos. Ahí tenía retorno, ahora sí. Muchas gracias por la presentación, muy interesante también saber cómo están llevando esto a cabo en la FS de Costa Rica. Así que muchas gracias. Vamos a continuar con el tercer panelista, con Felipe.
Felipe Calvet es auditor de control externo del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil. Es especialista senior de la Secretaría Extraordinaria de Operaciones Especiales del TCU, director técnico de la Secretaría Extraordinaria en Operaciones Especiales del TCU entre el 2021 y el 2022, especialista en gestión, especialista en análisis económico del derecho, tecnólogo en procesamiento de datos, actualmente auditor de control externo del Tribunal de Cuentas de la Unión en la Secretaría de Información Estratégica e Innovación. Bienvenido, Felipe. Buenos días a todos. É prazer poder compartilhar pouco da experiência do Tribunal de Contas do Brasil nessas áreas. Pido perdão, pero vou falar em portunhol e, quando necessário, em português, pero não em modo chileno. Despacito. É só uma broma, tá? Meu companheiro de Chile, tenho grande estima por vocês. Qualquer dúvida, só me interromper. Sim? Muitas graças por esta oportunidade para o Tribunal de Contas. Adiante. Em primeiro lugar, esta é a missão do Tribunal de Contas. Está passando um problema técnico. Sim, missão do Tribunal de Contas. Melhorar a administração pública em benefício da sociedade e através do controle externo. Para cumprir esta missão, temos em nosso mandato a disposição contenida nos artículos 70 a 73 a 73, que trazem essas competências do Tribunal de Contas. E, para isto, um momento, por favor, minha apresentação. E melhor agora. Para cumprir esta missão, temos em nosso mandato a disposição contenida nos artículos 70 a 73 da Constituição da República, para levar a cabo a supervisão contábil, financeira, pressupostaria, operativa e patrimonial em relação com os recursos públicos do governo central. Dito isto, tendo em conta os erros mencionados anteriormente, hoje, o que se está fazendo? São as práticas e ações para buscar cumprir a missão do TCU. No erro controle externo, se há desenrolado estão em atualização trajetórias de capacitação específicas para auditores que abordam os temas de recomendações da OLACEP nesta matéria, suplementos, escritura jurídica, detecção de riscos, respaldo aos sistemas de controle, considerando a gestão institucional na integridade. Temos, então, o portal de trajetórias. Retornando um pouco, que avancei demais em minha apresentação. Para isso, se incluíram em nossas planificações as seguintes ações: apoiar a criação e difusão de capacidades analíticas de inteligência de controle, subdividida nos seguintes subapartados: divulgação interna da trajetória antifraude, é importante as pessoas, como dito pelo nosso companheiro da Costa Rica, actuar para melhorar os conteúdos na trajetória de fraude e corrupção e promover uma adequada provisão de ações de capacitação para os auditores. Promover internamente a importância da capacitação relacionada com fraude e corrupção entre os auditores do TCU. Eis a trajetória. Temos uma trajetória definida e como funciona a trajetória de luta contra a fraude e corrupção. Para desenrolar essas habilidades, se recomenda aos auditores as diferentes dimensões mapeadas, capacitações, vídeos e textos incluídos os relativos às análises de dados necessários para esse trabalho, assim como também se requerem certos níveis mínimos de experiência em auditoria em estes temas, para que, ao final, o auditor receba uma certificação, acorde aos 3 níveis de trajetória definidos, de acordo com a capacitação realizada e a experiência em trabalho no tema. Nível 1, fundamental, nível 2, profissional, nível 3, especialista. Pelo que dimensões estão mapeadas e são atualizadas constantemente. Deve ao auditor identificar, ser capaz de identificar e evaluar riscos de fraude e corrupção. Detectar possíveis hechos de fraude e corrupção. Investigar a atuação de agentes responsáveis de atos de fraude e corrupção. Trabalhar em alianças, muito importante, em minha opinião, em âmbito da luta
fraude e a corrupção, por exemplo, a polícia e o Ministério Público, é fundamental, em minha opinião. Propor a aplicação de sanções adequadas aos agentes responsáveis de actos de fraude e corrupção. Como nós outros somos um Tribunal de Contas, temos isto em nosso mandato. Promover medidas adequadas para reparar os danos causados. Então, a trajetória de luta contra a fraude e corrupção prevê todos esses elementos. Bueno, então, também fora incluído na planificação do Tribunal de Contas como objetivo clave para contribuir à efetividade das políticas públicas, para que o Tribunal de Contas possa contribuir em 6 anos para que o Brasil alcance um nível muito alto, very high, que oferece serviços em linha, infraestrutura de telecomunicações e capital, recursos humanos para o governo digital, segundo a encuesta e governo realizada por la ONU. Ainda é erro, agora ainda é um erro, em erro transformação digital. Temos o Laboratório de Informação de Controle, formalmente estabelecido pela Ordenança 102, é um entorno de conhecimento, informação e tecnologia com o objetivo de agregar valor às bases de dados e hacê-las úteis e disponíveis para os processos de trabalho do TCU e dos sócios de controle, permitindo também o desenvolvimento e aplicação de uma estratégia de controle digital única. Temos o nosso Lab Contas. O TCU tinha cerca de 180 passes do governo federal, mais de 180 tera, compartido com sócios nacional de controle, sendo evaluada a completude e qualidade das bases via ETL com periodicidade, especialmente devido ao Lab Contas. Hoje em dia, não temos essa interoperabilidade a nível FS, pero se está desenvolvendo uma API para gerar essa interoperabilidade a nível brasileiro com sócios nacionais e, quem sabe, a nível FS posteriormente. Dos propósitos dessa ferramenta é catalogar de maneira sucinta as principais bases de dados que integram o repositório de informação posto à disposição do TCU para apoiar o exercício das atividades de controle. Temos ainda o DG Consultas. É uma ferramenta que põe à disposição bases de dados originais e derivadas, otimizando as etapas de recolecção, transformação e carga de dados, permite algumas técnicas de análise de dados, como cruzar, filtrar, agrupar, buscar enlaces e extrair entidades em bases internas e externas. E temos robôs que fazem estas análises para compras públicas por tipologias. Na fase de provas, o sistema e-controle contará com um módulo de êxito que permitirá mapear áreas críticas das unidades, e este módulo ainda está em fase de provas, com o piloto e as unidades piloto. Este trabalho é mais estruturante. É um dos lemas principais da gestão atual, enfoque de controle em la toma de decisões baseadas em análise de dados. Essas ferramentas contribuem, então, a incorporar a evidência de conflitos de interesse aos processos de auditoria, estabelecer modelos de análise de possíveis conflitos de interesses, incorporando bases de dados próprias, assim como aquelas às quais as FS têm acesso. Identificar os processos críticos de trabalho de cada FS, com ênfase em ações de controle externo que podem beneficiar-se pela transformação digital e de uso intensivo de dados. E essas ferramentas contribuem também ao uso massivo de dados em processos críticos de trabalho, na FS, nas ações de controle externo, permitem avaliar a integridade e atualização das bases de dados identificadas no catálogo de cada FS, estabelece um entorno de controle para o armazenamento, acesso e uso de dados. E permite ainda a interoperabilidade das bases de dados de cada FS. Em segmento contínuo, já cansado, muitas charlas, atualização de acordos ou memorandos que permitam ao FS acceder às bases de dados externas.
Respeito a esse ponto, temos nossa própria rotina, renovando estes acordos oportunamente antes de que expirem. Há uma prática neste sentido. Temos ainda outras recomendações tratadas na política, como incorporar a metodologia de auditoria, a avaliação da matureza do sistema de controle interno, e estão sendo estabelecidos diálogo com as unidades pertinentes para reavaliar a normativa interna, para incluir aspectos relativos a essa SAI. Estabelecer critérios para classificar as observações, hallazgos e recomendações. Temos normas no TCU que definem essa priorização de lo que corresponde recomendar e os critérios para o respectivo segmento. Igualmente, para desenrolar ações que apoiem colaborativamente ao cumprimento e transmitir observações de hallazgos e recomendações de auditoria às entidades auditadas, de maneira clara e adequada. O TCU também tem normas que definem essa priorização do que corresponde recomendar e os critérios para o respectivo segmento. Sobre obter retroalimentação de las entidades auditadas sobre o processo de auditoria e a correção. A mesma norma trata esse aspecto, esse ponto. Bueno, dito isto, temos ainda também esse erro, o uso de informes e alertas agregados por cidadãs sobre riscos e possíveis incidentes. Nesse momento, se construi uma aliança com a Controladoria Geral da União do Brasil para melhorar e utilizar os informes e os alertas que apresenta a cidadania sobre riscos e possíveis incidentes de corrupção, com o fim de identificar tendências que podem contribuir ao processo de planificação de auditoria anual ou a uma auditoria específica. É um projeto em construção que está chamado FARO, a partir de denúncias, alertas de cidadãos, será gerado alertas específicos para a auditoria e também para apoio a alguns sistemas específicos da UTCU. Temos ainda uma ação específica junto à ENCLA. A ENCLA é a principal rede de coordenação institucional brasileira para a formulação, discussão, formulação e implementação de políticas públicas e soluções para combater a corrupção e o lavado de dinheiro. Temos os canais, os canais de recebimento de denúncias dos cidadãos, pero é necessário qualificar melhor a informação. Por exemplo, em Brasil temos CPF, CNPJ, que é o número de identificação específico das pessoas e das empresas. É o número de identificação da empresa ou pessoa, combinado com advertências de possíveis riscos que involucram a aplicação de recursos públicos em contratos realizados pelo governo, para um envio mais qualificado à unidade técnica que trata o tema. Esta informação pode ter mais qualificada para determinar se é necessário ou não mais investigação. Estamos ainda em diálogo com organismos que analisam o tema de verificar a validez e veracidade das declarações juradas de bens e patrimônio em la detecção de conflitos de interesses, para que, junto com a Hacienda do Governo Central, definir o que analisar em essas declarações, e principalmente para valorar riscos de pessoas com patrimônio descoberto e ver onde estão e que implicam em la contratação. Está atualmente em desenho regulatório, regulatório em processo para abordar estes pontos. Igualmente, existe uma lei que obriga ao empregado estatal a apresentar a declaração ao TCU, e o TCU deve analisá-las. E para isso se criará um sistema automatizado para enviar declarações ao TCU. Principais desafios, é importante destacar, somos uma nova unidade encarregada de buscar a implementação da política que genera a necessidade de um maior diálogo para dar-se a conhecer, incluso internamente. Aliado a este, existe um forte entendimento interno de que o fraude e a corrupção são coisa da polícia e ao Ministério Público. É um grande desafio para nós outros. Mas temos algumas oportunidades
Contamos com conhecimento especializado em várias áreas para apoiar as ações dessas entidades mencionadas. Dispomos de acesso a bases de dados de diversos organismos para apoiar essas ações. Pero, utilizando a análise de dados e trabalhando em aliança, importante este ponto, trabalhando em aliança, incluso com a polícia e o Ministério Público, podemos fortalecer os resultados das ações de controle externo a partir do uso de evidências mais robustas. E, quem sabe, uma pequena reflexão antes de avançarmos. Isso ainda não é tudo. Foi mostrar alguns sistemas nossos, pero antes de terminar, uma reflexão. Esta era uma revista brasileira de grande circulação. Quem sabe, avançando por esses caminhos señalados, algum dia, venhamos notícias como esta. Transparência internacional. Brasil logra melhor índice de percepção de corrupção. Vencimos a corrupção. Para ello, temos que iniciar esta implementação de imediato, pelos caminhos que já temos traçados e utilizando esta guia tão importante que temos com a política aprovada. Dito isto, podem ver minha tela, Alice, minha pantalla. Tem minha pantalla? Sim. Alguém pode confirmar se pode ver minha pantalla? Perdão, Alice? Felipe, sim se vê. Sim, então teremos Alice, nosso robô aparece para vocês. Alice, sim, confirme, por favor. Sim, Alice, análise de editais e atas de pregão. Este sistema é um sistema interno que avalia todas as contratações públicas em Brasil e é uma parceria de construção com a Controladoria Geral da União do Brasil e atualmente este sistema será incorporado no Portal Nacional de Compras Públicas e generará alertas para os diretivos nacionais com base em uma busca tempestiva e atualizada de todas as contratações públicas publicadas, com base em tipologias. Estas tipologias definem, por exemplo, contratações com sócios em comum, contratações com sócios com relativos que disputam a mesma contratação. Temos aqui as análises feitas nesse sistema que possibilitam justamente fazer filtros por tipo de tipologia, por local de realização da contratação, sendo filtrado e ainda gerando alertas para nossos auditores sobre possíveis áreas de atuação. Então, ele será utilizado para fazer essa pesquisa em todas as contratações públicas e nas contratações públicas gerar alertas. Hoje já geram alertas para os auditores e será incluído nas contratações públicas por intermédio do Portal Nacional de Contratações Públicas. Alertas esses gerados a partir de várias tipologias que são previamente desenhadas. Essas tipologias descrevem o que o auditor precisa fazer, inclusive, caso algum desses alertas sejam recebidos. Há uma descrição detalhada. Aqui nós temos o nosso Lab Contas, que conta, como eu falei, com mais de 180 bases de dados nacionais, divididos com as suas descrições, acessível a todo auditor, com a origem, a unidade responsável, igualmente quem cuida desta base e a periodicidade da carga. Então, temos como ver as que estão atualizadas ou não. O nosso DGI Consultas, que é a nossa, como chamamos aqui, nossa ferramenta de consultas, ela faz uma base em todas, uma busqueda, como se diz, em toda a base de dados, trazendo informações sobre possíveis riscos. Por exemplo, busquemos aqui CPS, esse número de identificação desta pessoa. Ela faz uma busca completa. Este aqui, por acaso, sou eu, na base de dados da identificação, que nós temos acesso, se a pessoa tem alguma empresa, podendo adentrando aí a composição sobre
e algo de composição na comissão que trata de alocações, as empresas que ela possui ou já possuiu. Além disso, busca também informações sobre bienes que ela tem, em relação a algumas bases que nós outros temos acessos, onde esta pessoa já trabalhou na administração pública, e se é uma persona politicamente exposta, por exemplo, doações de campanhas eleitorais, políticos em sua família, e isso é utilizado posteriormente para fazer cruzamentos entre esta persona, como mostrarei mais adiante, e outros possíveis alvos de investigações. Locais onde esta pessoa trabalhou, igualmente empresas e locais onde ela trabalhou anteriormente. É feita uma busca geral na base de dados, e esta base também pode ser utilizada para fazer diversos cruzamentos de forma individual, colocando, inclusive, uma lista de números de identificação da pessoa física ou da pessoa jurídica, ou seja, da empresa ou da pessoa, e com base nisso fazer a busca em bases específicas. Esse sistema também faz o cruzamento de vínculos. Então, podemos colocar o arquivo com uma série de números de identificação de pessoas, empresas e realizar cruzamentos. Mas, Felipe, como isso acontece? Aqui está como acontece. Nós temos, então, os e-mails que são recebidos. Então, recebemos e-mails. Esse aqui é o nosso sistema de denúncia de cidadãos, em que recebemos alertas. Mas, como se pode ver, 17 alertas são muito para uma pessoa. Então, muitas vezes recebemos 60, 70, está se aperfeiçoando para que tenha mais elementos para analisar os riscos envolvidos. E recebemos esses e-mails quase que semanalmente, com os alertas de denúncias cidadãs filtradas. E nesta parceria com a Controladoria Geral da União, para que busquemos melhorar a qualidade desses alertas, desta ferramenta específica que busca no nosso canal de denúncias as informações necessárias e relevantes para avaliar possíveis riscos de ocorrência de fraude e corrupção. E o nosso DGI Consultas, essa pesquisa eu fiz hoje pela manhã, às 7h20, exatamente. Recebi 30 minutos depois. Ele gera os gráficos dos cruzamentos pertinentes. Então, aqui estão os exemplos, uma ferramenta pública, de acesso público, em que é gerado os gráficos dos cruzamentos pelo nosso sistema DGI. Eu vou estar abrindo rapidamente para vocês terem uma perspectiva. Então, nós temos aqui, igualmente, essas duas pessoas muito caras, chamada minha esposa, e já tivemos uma empresa, e podemos aqui ter alguns elementos, por exemplo, passando o mouse, isso é gerado pelo sistema. Podemos muito bem verificar quais são as relações entre essas pessoas. Esta pessoa foi sócio desta empresa, este jovem foi sócio desta outra empresa. Podemos colocar aqui para ser visível essas informações. Podemos agregar outras pessoas, sistema público, como falei, acessível, a partir de outras informações recebidas que podem ser agregadas e, por exemplo, podemos colocar aqui suspeito, alvo. Então, teremos já aqui uma nova informação externa e ir trabalhando este gráfico para colocar em nossos trabalhos. Um cuidado que essas informações são informações que precisam ser confirmadas nas bases oficiais. Isso aqui, a princípio, é só uma informação de inteligência que deve ser utilizada. Dito isto, eu gostaria de encerrar minha breve participação, agradecer a paciência, a caridade de todos ustedes por me ouvirem em português muito ruim, muito mal, e muitas graças, e me coloco à disposição para eventuais dúvidas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Felipe. Me perdona yo también por mi chilenismo de hablar muy rápido. Intento hablar lo más lento posible, pero como ustedes saben, en Latinoamérica, Chile tiene un español bastante difícil. Solo para cerrar y para no atrasarnos con lo presupuestado, vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas. Les pido a cada uno de los panelistas que se tomen unos 2 minutos, por favor, para no atrasarnos mucho.
Vamos a partir con el licenciado Coscona en el mismo orden de las presentaciones. Licenciado, nos gustaría preguntarle qué acciones ha emprendido la Contraloría de Guatemala para que las opiniones técnicas y jurídicas sean vinculantes en lo que hace. Muchas gracias, Gaby. La Contraloría General de Cuentas considera oportuno, que es oportuno y es urgente hacer en corto plazo una petición al Congreso de la República, ya que es el soberano el que tendría que modificar o cambiar al menos ese artículo, derogándolo o reformándolo para que esa norma que impide que las opiniones o dictámenes emitidas por la Contraloría General de Cuentas sean vinculantes, que tengan esa fuerza de ley, que tengan esa garra para poder actuar en forma preventiva ante las instituciones del Estado. Nos hace falta esa herramienta para seguir luchando contra la corrupción, ya que eso sería una herramienta para combatir la arbitrariedad y por ende la corrupción en las instituciones del Estado. Muchas gracias, licenciado, por su respuesta. Carlos, hay una pregunta del público. La FS de Costa Rica, esta pregunta la hace Evelyn Revolorio. ¿Ya está implementando inteligencia artificial para la identificación de anomalías, evaluación de información y predicciones? Estamos en etapas, diríamos que exploratorias, ¿verdad? Sobre el tema de inteligencia artificial. Para anomalías hemos implementado análisis, digamos, de modelos predictivos, redes neuronales y demás, y estamos en este mundo, digamos, de la inteligencia artificial, aplicando algunos elementos, digamos, innovando un poquito, pero estamos en etapa exploratoria, más de aprendizaje, y no hemos todavía, digamos, concretado modelos predictivos con inteligencia artificial, pero estamos en el desarrollo, digamos, de algún código que nos permita tenerlo pronto, ¿verdad? Yo creo que aprendimos un poquito con redes y ahora estamos evolucionando un poco ya con inteligencia. Genial. Y la última pregunta, Felipe, ¿cómo las FGS pueden colaborar en la mejora de la calidad de los datos que producen las instituciones públicas? Eu acredito que podemos contribuir no sentido de, primeiro, eu acho que estes alertas que nós podemos gerar funcionam sobremaneira. Por que isso? Porque já tive essa experiência pessoalmente. Muitas vezes você recebe um alerta, você recebeu uma ligação ou um e-mail de um órgão de controle questionando o gestor, o diretivo, funciona bem para ser revisto alguns pontos da contratação. E eu creio que esse instrumento conectado com o Portal Nacional de Compras Públicas, gerando esses alertas que os auditores recebem para os directivos, podem contribuir muito para que erros que geralmente ocorrem por falhas de interpretação do diretivo possam ser minimizados, possam ser evitados. Eu acredito que esse é um exemplo claro do que nós podemos contribuir e com um custo muito menor. Eu acho que a ação de controle preventiva, buscando a integridade, acho que são palavras que vão responder muito melhor à necessidade da melhoria da gestão, do cuidado da coisa pública, do que as ações repressivas a nosso cargo, por exemplo, de um Tribunal de Contas. Então, gerando esses alertas preventivamente, atuando na melhoria da integridade das organizações, eu acredito que podemos contribuir de forma muito mais eficiente, muito melhor para a melhoria do gasto público. Muchas gracias, Felipe, por tus palabras.
Bueno, agradecerle a los 3 panelistas. Muchas gracias por la participación en este primer webinario. De esta serie de webinarios, como dijo Daniela, nos queda uno el de noviembre y diciembre, así que dejamos a todas las personas también invitadas a poder participar. Me gustaría hacer un pequeño anuncio para cerrar. Dentro de la Comisión Técnica de Lucha contra la Corrupción Transnacional se está haciendo un desarrollo de forma participativa, perdón, estoy hablando muy rápido, de un plan de acción regional para implementar medidas que contribuyan a la prevención de la corrupción en torno a los delitos contra la vida silvestre en América Latina y el Caribe. Para ello, se ha lanzado una consulta participativa en la que los funcionarios y funcionarias de las AFS, la academia y la ciudadanía pueden combatir sus ideas para prevenir el tráfico ilícito de vida silvestre. Tenemos un QR que podemos proyectar para que puedan ver la consulta. Esta consulta de todas maneras se encuentra en el portal de la OLACEFS o a través de, del QR que están viendo, y les invitamos a participar activamente y difundirla en sus redes hasta el 23 de octubre de este año. Así que por favor, quienes puedan y quieran participar son más que bienvenidos y bienvenidas. Con eso cerramos esta primera sesión. Le agradecemos a todas las personas que participaron y en especial a los 3 panelistas que nos acompañaron, y nos vemos para la próxima sesión el primer jueves del mes de noviembre. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Mucho gusto.